Bienvenidos a todos a esta sexta sesión. Esto va que vuela. Hoy terminamos con la unidad competencial 2 y ya nos quedarían 4 sesiones que nos va a ocupar la unidad competencial 3 y la 4, ¿vale? Que tienen menos información, ¿vale? O abarcan menos contenido que estas dos primeras. Y ya contaríamos con la tutoría final, ¿vale? Que está prevista para el 2 de julio. Hoy todo es teoría, porque como vimos en la primera sesión de esta UC2, vimos la actividad de acromatopsia y la semana pasada vimos el feedback, pues hoy va a ser todo teoría. De hecho, vamos a ver el... Sí, Eva, totalmente. Parecen así 11 sesiones. Es muy curioso porque yo en los otros títulos que doy de posgrado son menos sesiones, a lo mejor son 4 o 5 por asignatura, porque es como más intensivo, y a veces se me pasa más lento que aquí con vosotros que son 11, ¿no? Que son 11 sesiones. Pero bueno, estamos en el Ecuador. Bueno, lo que estaba diciendo, hoy vamos a dedicarlo a explicar el tema de percepción auditiva. ¿De acuerdo? Y ya terminaríamos con esta UC2. No sé si tenéis alguna duda antes de empezar a explicar. ¿Me queréis comentar algún aspecto relacionado con la metodología, con las actividades? Esta semana he ido corrigiendo actividades. Acabo de ver que habéis subido alguna entre ayer y hoy, que ayer también estuve corrigiendo. Y nada, en general las actividades están bien. Si alguien tiene alguna duda o no entiende bien el comentario que añado siempre en comentario al alumnado, pues que me lo indique, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues sigo hablando yo. He incluido 3 o 4 diapositivas sobre percepción visual, porque bueno, yo me quedé, como sabéis, esta asignatura, como el manual, algunos temas son demasiado extensos o incluso algunos temas se han quedado un poco obsoletos. Hay apartados del manual que ya sabéis que no entran para examen y luego también pues habrá información adicional, sobre todo en el tema de atención, que no esté en el manual, pero que sí que entre para examen, ¿vale? Bueno, desde esta edición, desde la edición pasada, los docentes de VIEW pues tenemos esa competencia, ¿no? De poder introducir contenidos extras del manual y también de descartar contenidos del manual, ¿vale? De cara para cumplir esos contenidos que aparecen en la memoria de verificación del grado en psicología de la Universidad Internacional de Valencia. Bien, bueno, aunque hoy nos tocaría solo ver percepción auditiva, yo he querido traer aquí algunas imágenes porque, a ver, José, es como he dicho, sí, todo lo que hay en las diapositivas entra de cara al examen, pero deberíais de complementarlo con el manual. Lo que no esté, es decir, los apartados, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, los apartados que no aparezcan en las diapositivas no entran en el examen. Generalmente yo abajo lo indico, ¿vale? Pues este apartado no entra para examen. Si alguno no lo he indicado y no lo hemos explicado en clase, pues me preguntáis, ¿de acuerdo? Carolina, eso es lo que había comentado. No, no he hecho así lo que entra para examen, lo que explicamos en clase, ¿vale? Que no había hecho una lista, ¿de acuerdo? Eva, entra cuando quieras. A ver, perdona que te moleste. A ver, el Dime. otro día estuvimos hablando de la cromatopsia. Yo es que ya sueño con la cromatopsia, te cuento. Ujú. Y entonces llegamos a la conclusión, según yo ya me he vuelto a ver la clase,
que no era ni disfunción a nivel de conos, que le funciona, o sea, el ojo a este señor le funcionaba perfectamente lo que tiene el ojo. Lo que le pasaba era en el cerebro, ¿sí? Hasta así, sí, que lo que le Sí, pasaba era en la corteza cerebral. ¿Me sí, sigues? Entonces, sí, vale. sí, Entonces, yo, formación a tope, buscando como una loca. Entonces, claro, todo sí, lo que encuentro es, la cromatopsia central se ha definido como una pérdida de percepción de los colores, sí, resultante de una lesión de la corteza, pero parece que sí, esta persona, en vez de tener una cromatopsia, tal como lees todo el rato lo que te dice, es que tiene un monocrotismo, bueno, como si no monocromatismo. pudiera ver en blanco y negro. Entonces, yo ya tengo un lío en la cabeza porque por mucho estoy buscando en todas partes y parece que este señor ve en blanco y negro, pero según lo que hablamos el otro día en clase, ese señor no ve en blanco y negro. Entonces, tengo un lío porque ya no sé si ve en blanco y negro o no ve. No te rías de mí, de verdad, que es que yo llevo estudiando muchos días con eso y No, tengo no, 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 en la no. cabeza Vamos, que no veas. vamos, muy lejos Me da de mucha reírme, vergüenza, Eva. pero es que yo he buscado mucha información y claro, o sea, no encuentro como que todo el mundo va a un hilo, no sé cómo explicarlo. Ujú. Hay veces que cuando Sí, buscas información, yo por ejemplo en desarrollo buscaba información sobre el psicoanálisis y ya era como todo lo que me decía tenía sentido, aunque buscara en 10 sí, sitios, los 10 referentes me decían lo mismo. Pero aquí no, es que aquí cada uno tira por su lado y claro, yo tengo que definirme en algún momento. sí. Y unos solo me hablan de o sea, solo de blanco y grises, para que nos entendamos entre nosotros, y otros no especifican o acaban de... y yo no sé qué ponerte, la verdad, porque estoy ya casi como finiquitando la historia, el otro me tiró más rato, el TDS me entretuvo más que este, porque este me resulta, es más como si fuera un detective más que el otro, y me resulta Sí, más fácil para mí, pero resulta que encuentro diferentes ideas sobre el tema. Y claro, vale, tampoco quiero equivocarme, ¿me entiendes? O sea, ya que lo estoy trabajando, quiero saber exactamente qué estoy trabajando. Perdona, ¿eh? vale, Me da un poco de vale. vergüenza de estas cosas. A mí. Entonces, si entiendo bien, Eva, tu duda es qué información tienes que incluir en el trabajo. No, que la información que encuentro a veces no me encaja con lo de no hay una disfunción a nivel de conos. Los conos funcionan perfectamente, que es lo que hablamos. Tú lo dijiste y lo he vuelto a escuchar, ¿eh? En la clase. Que el problema, según lo que hablamos el otro día en clase, se daba en la percepción en la corteza cerebral, en la corriente dorsal, en el parietal, que es donde está la corteza de la percepción visual, el occipital y el parietal. Y allí es donde está la disfunción, no en el ojo, sino en la corteza cerebral. Yo se lo entendí, y lo entendí muy bien. Pero entonces, Vale, cuando busco la información, me está diciendo que ese señor lo que tiene es un problema de ay, no me sale la monocromatismo, palabra. sí, Esa daltonismo. palabra no me sale. Y Sí, que ve sí. todo en blanco y negro. Y claro, entonces, claro, o tiene el problema, o sea, yo lo que no entiendo es, o tiene problema en el ojo, o tiene el problema en la corteza cerebral, o tiene el problema en los dos. Pero lo que no puede ser es que yo crea que el problema está a nivel de conos, según un señor que yo he leído, y después en clase hablemos que el nivel de conos no es el problema está en la corteza cerebral. Entonces, yo no sé qué poner. Vale, Eva. A ver, Perdona, ¿eh? Pero es que tengo un lío. creo que el problema viene un poco del enfoque, porque, a ver, la lesión de la cromatopsia viene por una lesión a nivel cerebral, pero eso va a afectar a todo lo demás. Es decir, hay una ruta, que es lo que vamos a ver ahora, desde retina hasta corteza cerebral. Probablemente, es decir, probablemente no, la cromatopsia, el problema no viene de que hay un daño en retina, hay un daño en corteza cerebral. ¿Eso afecta a la percepción del color? Sí, afecta a la percepción del color, pero no a cómo los fotorreceptores transducen la información, sino a cómo nuestro cerebro percibe el color, ¿vale? Entonces, para que te quedes más tranquila o puedas realizar una búsqueda más concreta o más focalizada, creo que lo que deberías de hacer es, o lo que deberíais de hacer, de hecho ya he visto algunos de los trabajos de esta actividad, es investigar sobre la cromatopsia central. Si encontráis información contraria en la definición de la cromatopsia, porque este trabajo viene bastante reglado, es decir, hay que dar una descripción de la cromatopsia, qué bases, perdonad, que creo que va, vale, qué bases neuroanatómicas o qué bases cerebrales
se ven dañados o dañadas con la cromatopsia, la evaluación, ¿no? Creo que era el tercer punto, y luego las consecuencias psicológicas. Entonces, si encuentras diferencias, ya independientemente del caso clínico, porque el caso clínico que expusimos fue para introducir, ¿vale? Pero al final no deja de ser un caso clínico real del que no hemos hecho un seguimiento es decir, solo tenéis esa información de esta amnesis. Yo lo traje para que veáis que es real, que no lo he simulado yo, ¿vale? Pero lo que se os pide es que investiguéis sobre la cromatopsia, que en esta investigación, esta búsqueda, Eva o cualquiera de cualquier alumno del grupo encuentra información contraria, pues lo ponéis en el trabajo. Es decir, no va a estar mal si está bien referenciado. La duda que puede venir es porque cuando hay un daño a nivel cerebral hay un daño, hay una alteración perceptiva. ¿Eso quiere decir que el origen de la cromatopsia está a nivel de retina? No, pero sí que afecta a la percepción. Es decir, la información que se recoge en retina no es la información que percibe el cerebro porque hay un daño a nivel cerebral. No sé si me estoy explicando. Vale, sí, te sigo. Porque ¿De acuerdo? yo lo que tenía muy claro es que el daño estaba a nivel cerebral y no a nivel de retina. O sea, no es que este señor le hubiera caído un boli dentro del ojo. O sea, es muy bruto lo que estoy diciendo, pero algo así. Es decir, no es que tuviera un daño, no es que el ojo hubiera sufrido un traumatismo, sino que le había sufrido la cabeza. Eso lo tenía claro. Pero ahora ya lo tengo un poquito, lo encaminaré un poquito mejor. Es que, de También verdad, a es que de veces la cromatopsia hay, o sea, 1.000 millones de de referencias. todas las alteraciones, sí, lo Claro, pero sé. yo nunca había ido a buscar referencias sobre estos temas, o sea, hasta que no Claro, he es muy empezado el grado, específico. nunca he ido a Sí, buscarlos. A lo mejor claro. otros compañeros sí, pero yo no. Entonces, me he encontrado 1.000 millones, pero son cosas, son diferencias sutiles, pero las hay, ¿sabes? Sí, Es un sí, tema, pero también porque, a ver, y por eso os expongo si en algún momento te dedicas, bueno, os dedicáis a, por ejemplo, a la neuropsicología, nunca os va a llegar un paciente con un único trastorno. Siempre llegan, a lo mejor llega con una cromatopsia que luego deriva en un daltonismo. vale, Vale. Y eso es decir, esta es la perspectiva integradora, ¿no? Que nosotros como profesionales, ya derivéis en psicólogo educativo, psicólogo clínico o neuropsicólogo, tenéis, aquí se os expuso un caso y probablemente todo lo que estáis buscando es que puede tener una cromatopsia, a veces tiene comorbilidad. Comorbilidad es que tenga varios trastornos a la vez, ¿vale? Son trastornos que tienden a ir juntos en el paciente, ¿vale? La cromatopsia tiene una alta comorbilidad con el daltonismo, con el monocromatismo también. Tiene una alta, incluso con un síndrome de Neglect, que es un síndrome donde no perciben la mitad, es decir, un campo visual no lo perciben. Entonces, es probable, bueno, seguro, y de hecho Eva lo está diciendo aquí, que os encontréis información no solo de una cromatopsia pura, sino de todo lo que conlleva la cromatopsia. Eso lo tenéis que incluir, podéis incluirlo en la definición, pero al final lo que tenéis que contestar, a lo que tenéis que contestar es a los 4 puntos que se os piden en la actividad. vale, ya está. Es que ya te digo, como es la primera vez que me enfrento a una cosa así y tan, bueno, me ha parecido como tan difusa, pues Sí, prefería hablarlo contigo porque, no sé, yo nunca había hecho un estudio de un caso y, bueno, es algo nuevo que estoy aprendiendo, espero hacerlo bien, pero que, bueno, sí, tiene sus sí. dificultades, ¿sabes? Claro que sí, Y, Eva, y que y las bueno, dudas vienen muy bien que las traigas aquí porque seguro que has respondido a un montón de dudas de los compañeros. Si es que pues esto es así, además tenéis que ser conscientes que yo también lo soy, que estamos en primero y en primer semestre. Probablemente cuando estéis en tercero, pues os riáis de la cromatopsia y os acordéis de mí con no, mucho cariño porque es la primera patología, ¿no? Con sí, mucho cariño o con poco cariño, ¿no? a mí me Pero parece que es en vez de empezar el 19 de abril, me parece que he empezado hace 5 meses, porque la cantidad de información que estoy recibiendo de todos los profesores es tal avalancha y estoy aprendiendo tantas cosas, que me parece que ha pasado más tiempo del que ha pasado. O sí, sea, sí. te cuento, o sea, es como
es como si hubieran abierto las compuertas de una presa. O sea, yo no he venido como muy virgen porque, o sea, bueno, por mis cosas que hago, por estar apuntada en niños con problemas y tal, pero venía muy así, muy tabla rasa y ha sido esto como Sí, ¡boom! Y entonces, claro, sí, yo me interesa, quiero hacerlo bien, pero no no por solamente sacar buena nota, sino por aprender de verdad bien, ¿me entiendes? Porque me claro. interesa aprender bien la cosa. Y por eso te pregunto, aunque a veces parezca la tonta de clase, que siempre estoy preguntando, pero prefiero No, pero es preguntarlo. que si no preguntas, bueno, Si no yo no nos aprendemos. vamos a meter en que preguntar es tonto porque no me parece para nada así, pero es que si no preguntas, primero te quedas con la duda y que nos sirve mucho para establecer una dinámica, ¿no? Yo, por ejemplo, pues cuando digo, oye, ¿tenéis dudas o tal? Lo digo de verdad para que salgan las dudas, no deseando que ojalá no tengan dudas. De hecho, cuando no tenéis dudas, pues siempre te quedas preocupada, ¿no? O al menos yo, de se habrá entendido el mensaje, ¿no? Es decir, que al final esto yo no os estoy viendo a la cara como en una, a lo mejor cuando he sido docente de universidad presencial, que al final, aunque no te hablen, sabes si está llegando el mensaje o no. No te preocupes, Aquí si no. quieres te enseño la cara, no es que sea nada del otro No, no, que mundo, aquí pero se yo te la enseño. agradece. No, no, Eva, que quería decir que aquí se agradece las dudas. Vale, vale. Además que bueno, que recordéis que estáis en primeros y que las asignaturas de los primeros cursos de psicología, como no son aplicadas, que son muy básicas, pues se os da información que no es lo que, bueno, al menos ese es el factor común que tenemos la mayoría de los psicólogos, que el primer curso no se corresponde con lo que se espera, ¿no? Claro, pero Entonces, bueno, pero me preocupa menos eso que centrarme, ¿sabes? O sea, yo ya entiendo, tengo un hijo que está haciendo medicina, por ejemplo, y su primer curso tampoco se parece nada a lo que va a hacer posterior. Entonces, yo ya lo tenía eso como muy asimilado. El primer año es un primer año como de introducción y voy a ir aprendiendo como las bases de todo, o sea, que de ahí no me quejo. O sea, lo tenía como ya como muy, eso, asimilado. integrado. Pero sí que cuando me encuentro con algo así, pues prefiero entender bien lo que voy a hacer. No quiero entregar ni hacer algo sin entender lo que estoy haciendo. Es que no va contra mi naturaleza. ¿Sabes? Muy Y por bien, eso he preferido preguntar. Muchísimas gracias, María José, por responder. muy bien. Gracias a ti. Vale, bueno, ¿alguien más tiene dudas con respecto a la actividad? Ahora que se ha abierto aquí un hueco. Vale, vale, Claudia. Genial, pues a ver, lo de las áreas cerebrales. Vimos en los temas anteriores, ¿vale? La percepción visual. Hablamos de corteza visual con la vía del dónde, con la vía del qué, pero bueno, yo quería traer que la corteza visual o el área visual primaria se encuentra en el occipital. Sé que ya tenéis información, ¿vale? Sobre dónde está el occipital, pero esto también es nuevo para vosotros, ¿vale? Entonces quería traer esta imagen aquí. Luego quería también traer la ruta, ¿vale? No solo es que, vale, la corteza visual es la parte de la corteza donde es como la última zona a la que llega esta información visual que recoge nuestra retina, ¿vale? Y donde se establece pues el procesamiento y la percepción visual consciente, ¿vale? Pero la información sigue una ruta, ¿vale? De hecho, en la percepción auditiva que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de que también hay una ruta. Entonces, la ruta es la siguiente. La información llega a retina. En retina sabéis que, bueno, retina está compuesta por varias capas de células, fotorreceptores, bipolares y ganglionares, y en las ganglionares se crea un nervio óptico, ¿vale? De ese nervio óptico, la información de la visual llega a tálamo, bueno, a un núcleo del tálamo, y también al colículo superior, que es una estructura que está en el tronco del encéfalo. Y de ahí a corteza visual primaria. A la corteza visual primaria llega como la información, ahí se establece un procesamiento de la información visual muy rudimentario, ¿vale? O muy general. Para establecer esa información visual con más detalle, un procesamiento con más detalle de la corteza visual primaria, esa información va a otras áreas complementarias, específicamente a estas, ¿vale? A la V3
se ve un poco pequeñito. En la V3 se procesa la forma de la imagen, en la V4 el color y en la V5 el movimiento de ese objeto, de ese paisaje visual que estamos observando. ¿Vale? Entonces, bueno, no es mucha más información la que os estoy dando, pero es como que se me quedó, además, doy también percepción por ejemplo, en el título del máster en neuropsicología, y la ruta es que es una cosa que siempre doy y no aparece en el manual, pero quería que lo tuvieseis claro. No voy a pedir nada específico, pero sí que sepáis desde dónde viaja la información visual, desde dónde y hasta dónde, ¿vale? Entonces, bueno, se capta por la retina, de ahí, bueno, el quiasma óptico es donde este es el nervio óptico de un ojo, el otro nervio, y se cruza, ¿vale? La información del ojo derecho va al hemisferio derecho y también al hemisferio izquierdo. ¿Lo veis? Esperad que como yo estoy ¿lo veis? La parte externa del ojo derecho va, lo que se ve, ¿vale? Va al hemisferio derecho y la parte interna del ojo derecho va al hemisferio izquierdo, cruza. Ahí donde se cruzan los nervios ópticos, ¿vale? Este sería el nervio óptico izquierdo y el nervio óptico derecho, se le llama quiasma óptico, ¿lo veis? ¿Me estáis siguiendo la explicación? Vale, repito. Vale, sí, la información entra en el ojo, ¿vale? Y esa información visual viaja, estoy en el ojo derecho, ¿vale? Viaja por el nervio óptico, que es todo esto. Una parte de esa información visual se queda en el hemisferio derecho, en el tálamo, en el colículo superior y ya en la corteza visual primaria derecha. Y otra parte de esa información visual, la que corresponde a la retina interna, cruza al otro lado del cerebro y va a tálamo izquierdo, colículo superior izquierdo y corteza visual izquierda, ¿vale? No, no se ve. ¿Y ahora? Ah, pues yo pensaba que sí. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Jolín, qué rollo. ¿Y ahora? ¿Os se ve la manito? Vale, bien, vale. Bien, nada, si es simplemente para como que visualmente veáis la ruta, ¿vale? El ojo derecho, la información que entra en esa retina derecha, cierta parte de la información que cae en la retina derecha externa, llega, bueno, forma el nervio óptico, que es todo esto, y se va a la parte derecha del cerebro. Tálamo derecho, colículo superior derecho, corteza visual primaria derecha. ¿De acuerdo? La información visual de esa retina del ojo derecho y más interna no sigue el mismo patrón, no se queda en el hemisferio derecho, sino que cruza, en esa zona de cruce, esa X se llama quiasma óptico, cruza y llega al hemisferio izquierdo, de tal forma que la parte cerebral derecha tiene información del ojo derecho y del ojo izquierdo y la parte cerebral izquierda tiene información del ojo derecho y del ojo izquierdo, de ahí la visión binocular. No nos vamos a meter ahí, pero que sepáis que está, ¿vale? Y con el ojo izquierdo pasa lo mismo, la información que cae en la retina más externa se queda en el hemisferio izquierdo y la información de la retina nasal, ¿vale? Que se llama a la retina interna, cruza al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Bueno, esta es la ruta que quería que vieseis. Y ahora vamos a empezar con la percepción auditiva, ¿vale? De la percepción auditiva vamos a ver una ligera introducción, veremos el estímulo sonoro y la percepción del sonido, el oído como tal, oído externo, oído medio, oído interno, el procesamiento central, es decir, esta misma ruta, bueno, la misma no, pero esta ruta
desde la retina hasta la corteza visual primaria, pero en oído, es decir, desde el oído externo hasta la corteza auditiva primaria o corteza primaria auditiva, ¿vale? Luego veremos el tono y el cerebro y cómo localizamos los sonidos y dentro de una escena auditiva, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos aporta el sentido de la audición? Pues bueno, nuestra capacidad para escuchar ya no solo sucesos, sino eventos del medio ambiente, la función primordial. Sí, Tamiris, pero es de atención, entra en la UC4, están desordenados porque hemos establecido las unidades competenciales según temáticas y en el manual es que han metido ahí un tema de atención, ¿vale? Lo veremos más tarde. Bien, bueno, la principal función... Sí, sí, José, tenemos, sí, no sé si se llama libertad de cátedra, sino que nos han dado cierta libertad para que podamos, es decir, nos tenemos que ajustar a la memoria de verificación que es pública, que es como los contenidos que tenéis que asimilar en esta asignatura, ¿vale? Y por eso hemos seleccionado, porque bueno, el manual había muchísima información, ¿vale? Entonces, bueno, hemos reconstruido la asignatura. Lo explicamos en la primera sesión. Vale, bueno, vuelvo. La capacidad, bueno, la función principal, ¿vale? De cara al tipo test, por ejemplo, de la percepción auditiva es la de señalización, ¿vale? Tanto en los animales como en los seres humanos, pues el oído nos proporciona señales, como por ejemplo el sonido de advertencia de una alarma de incendios, el propio sonido de nuestro teléfono móvil, ¿no? Nos está advirtiendo. De hecho, hay un caso muy curioso, o bueno, al menos a mí me resulta muy interesante. Bueno, es una mujer que se llama Helen Keller, que tuvo pérdida de audición y de visión desde muy temprana edad, es decir, no nació así, sino que es una pérdida adquirida. Y bueno, si os metéis en YouTube o incluso en el propio Google y a buscar información sobre ella, es muy curioso algo que dijo que prefería ser ciega a ser sorda, es decir, que para ella ser sorda era peor que ser ciega porque la ceguera la aislaba de las cosas y la sordera la aislaba de la gente, ¿no? Y eso es como, bueno, a mí me resultó muy, muy curioso cómo percibía, porque tenemos la sensación de que los seres humanos, y además yo lo habré dicho en numerosas ocasiones, que somos, sí, sí, Eva, somos seres visuales, ¿no? Yo lo digo mucho, pero bueno, depende de la función, ¿no? De cada uno de nuestros sentidos. Y para mí, cuando estudié, que también me la presentaron, y luego preparando las clases, pues es un caso que siempre traigo a colación. Bien, ¿qué se entiende por sonido? Ya, sí, pensaba que era el caso de Anea, pero es el milagro. Gracias, Eva. Pues mira, lo, la recomiendo. Está íntimamente relacionada con lo que acabamos de comentar. Bien, dentro del estímulo sonoro, pues, ¿qué se entiende por sonido? Por ejemplo, si yo os digo, si en un árbol cae en la noche, es decir, un árbol se cae en la noche, pero no hay nadie para escucharlo, ¿habría sonido o no? Sí, sí, prometo que no voy a pedir ningún comentario de texto. Sí habría sonido, ¿no? Nacho crea el debate. Bien, pues vamos a quedarnos en un depende, ¿no? En un depende. Depende de si nos basamos en la definición física de sonido o en la definición perceptivo. Sí, todo depende, ¿no? Como decía Jarabe de Palo. Claro, exacto, Fátima.
Si nos basamos en la definición física del sonido, tal que los sonidos son cambios en la presión del aire, por supuesto que hay sonido, ¿no? Si nos basamos en la definición perceptiva, ¿no? El sonido es la experiencia que tenemos cuando oímos, ¿no? Entonces, basándonos en la definición física, sí habría sonido, y basándonos en la definición perceptiva, no habría sonido. Sí, José, entra cuando quieras. Saludos, saludos. Sí, lo que pasa Sí, es que me llega a la mente algo rápido, que muchas veces estamos bueno, durmiendo, vamos a llamarle así, y sí. existen accidentes o existen otro tipo de movimientos que nos despiertan. Entonces, quiere decir que en el subconsciente nosotros pudiéramos experimentar la definición perceptiva en un momento dado, ¿cierto? Sí, ¿quieres decir, por ejemplo, cuando te despiertas por un sonido que has soñado? No que soñamos, sino que en el momento que estamos durmiendo existen eventos, la caída de un árbol, vamos a mirarlo así, y el sonido nos despierta. Entonces quiere decir que en el subconsciente yo tengo una percepción. Claro, pero es que cuando tú duermes, tú tienes actividad cerebral, José. Exacto. Entonces, tú tienes experiencia de oír. Entonces quiere decir que hay una definición perceptiva ahí, un sonido Claro, perceptivo. claro. Sí, sí. Perfecto. Es decir, si nosotros no estamos cuando se cae el árbol, ¿vale? Existiría, claro que se ha caído y que ha producido un sonido, pero no lo hemos percibido. Pero si estuviésemos durmiendo, por ejemplo, no me voy a meter en el subconsciente porque eso lo hará el de pensamiento, ¿vale? Pero cuando estamos durmiendo, existen, bueno, no sé si habéis dado, que las daréis, probablemente en psicofisiología, existen dentro del sueño, existen unas etapas del sueño, y nosotros tenemos actividad cerebral, ¿vale? Entonces no es tanto porque tenemos como muy asociado el subconsciente con el sueño, pero depende en la etapa del sueño que estés, porque hay una etapa del sueño que, bueno, es una etapa muy movida, que es de sueño REM, que si analizamos las ondas cerebrales, por ejemplo, a nivel de electricidad que tenemos durante esa etapa del sueño, son ondas muy parecidas a las de la vigilia. Entonces sí que habría, sí que hay percepción, ¿de acuerdo? Claro, Eva, según la definición física sí que habría sonido, pero si no lo hubiese, si no estamos, si no hay nadie para percibir, según la definición perceptiva del estímulo sonoro, no lo habría. Es decir, si el sonido ha causado experiencia en alguien o algo, puede ser un ser vivo, ¿vale? Sí que habría. ¿Vale? Esta es la definición perceptiva, cuando ese ruido ha causado experiencia en alguien o algo. La física es que ese ruido se ha dado un cambio en la presión del aire. ¿Vale? ¿Puedo seguir? De acuerdo. Bien. El sonido como cambios en la presión. A ver, aquí en este tema vamos a ver mucho, justo lo que acabamos de debatir, ¿no? La experiencia perceptiva del sonido con sus cualidades perceptivas, ¿vale? Y las cualidades físicas del sonido. Ahora vamos a meternos o a adentrarnos un poco en la cualidad física del sonido. Es decir, un estímulo sonoro se da cuando hay vibraciones, cuando hay cambios en la presión del aire, del agua o de cualquier otro medio elástico que lo rodee. Por ejemplo, un altavoz, ¿vale? Un altavoz emite sonido, ¿vale? ¿Y por qué emite sonido ese altavoz? Porque provoca cambios en esa presión del aire, es decir, vibraciones en el aire. Aquí, bueno, todo esto está más relacionado a lo mejor con la física, pero ya se ha demostrado que cuando se dan vibraciones en el aire, es decir, cuando hay
cualquier tipo de sonido, ya sea, por ejemplo, ahora mi voz, ¿no? Se dan por dos procesos, el de compresión y dilatación. Aquí lo vamos a ver mejor. En un altavoz, ¿vale? Se comprime esos cambios y se dilata. Y a esos cambios de compresión, dilatación, le llamamos estímulo sonoro, ¿vale? Es como poner la diapositiva. En la diapositiva, al repetir este proceso varios cientos o miles de veces por segundo, al final el altavoz crea un patrón, ¿vale? Donde hay presión alta del aire, presión baja, presión alta, presión baja. Y eso define la forma en la que chocan las moléculas de aire. Y eso se traduce en una onda sonora. ¿De acuerdo? Aquí es que lo que nos importa más es la percepción del sonido, pero es un poco lo que nos pasó con lo visual, ¿no? Tenemos que hablar de onda sonora, ¿vale? De hecho, ese patrón de cambios en la presión, ¿vale? Es a lo que llamamos la onda sonora. Bien, ¿qué cualidades tiene esa onda sonora? Pues las ondas sonoras pueden ser tonos puros o tonos complejos. Vamos a empezar por el tono puro. Bueno, ¿tenéis dudas? Vale, supongo que esto también es un poco así de conocimiento general. Eso tampoco me quiero adentrar mucho. El tono puro es el tipo más simple de onda sonora, ¿veis? Pues tal cual, ahora lo vamos a ver. Se produce cuando los cambios de presión en el aire ocurren en un patrón descrito por una función que se denomina onda sinusoidal, ¿vale? Es decir, cuando un sonido responde a una onda sinusoidal, a ese sonido se le denomina tono puro. Los tonos puros, de hecho, en el medio ambiente no existen, son los que se crean en el laboratorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el medio ambiente generalmente los ruidos a los que estamos expuestos o los sonidos o estímulos sonoros a los que estamos expuestos en nuestro día a día son tonos complejos, ¿vale? No tienen esa perfección de subo, bajo y vuelvo a la meseta, ¿vale? No siguen ese patrón de onda sinusoidal. No obstante, por ejemplo, en percepción auditiva o en una audiometría, no sé si os habéis hecho una audiometría alguna vez, lo que se presentan en los auriculares son tonos puros, ¿vale? Porque es una forma de contar con estímulos básicos o base y poder percibir algún tipo de patología. Cuando alguien tiene tinnitus, ¿vale? O también se le llaman acúfenos, pues se le hace una audiometría y ahí se establecen tonos puros. Cuando en el laboratorio realizamos o evaluamos, por ejemplo, la percepción auditiva o la atención, que también sirve, con una prueba de escucha dicótica, ¿vale? Pues también usamos tonos puros, ¿vale? El tono puro es como lo que se usa para investigación sobre todo. Sí, Eva. Sí, en términos coloquiales sería el pi. Sí, sí, Fátima. En casi todas las pruebas de neurología, es decir, de medicina, ¿vale? Porque generalmente solo son pruebas que piden los neurólogos, son tonos puros, ¿vale? Sí, pues esos serían los tonos puros, ¿vale? Porque son tonos que los crea un programa de ordenador en base a esa onda sinusoidal. ¿Y qué se manipula? Pues lo que vamos a ver ahora, la amplitud, ¿vale? Y la frecuencia de la onda. Y eso hace que el pi sea más agudo, más grave, ¿vale? Más intenso, menos intenso. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las cualidades físicas que no perceptivas de un tono puro, ¿vale? Por un lado tenemos la amplitud, ¿vale? Que es cuando manipulamos la presión, ¿vale? De la onda sonora, se mide en decibelios
Y bueno, esta propiedad física se relaciona con el volumen, que es una propiedad perceptiva. Por ejemplo, cuando estoy escuchando la radio en casa y de repente se ha puesto muy alta, nosotros decimos baja el volumen, ¿vale? Eso porque hablamos en términos perceptivos. Lo que percibimos es volumen, pero en sí lo que estamos bajando con el mando de la tele o con el mando de la radio es la amplitud. ¿Me seguís? Entonces, mayor amplitud se corresponde con mayor volumen, menor amplitud con menor volumen. Característica perceptiva, característica física. ¿De acuerdo? Bien, la frecuencia es la otra característica física de un tono puro, ¿vale? Bueno, la frecuencia, la amplitud era el nivel, ¿vale? De hecho, el nivel de la onda, si estaba muy arriba o muy abajo, y la frecuencia es el número de ciclos por segundo que se da en un segundo, puede ser en 2 segundos, ¿vale? En un tiempo dado, el número de ondas que hay. Y ese número de ondas, que se mide en hercios, va a determinar, ¿qué determina aquí? El tono o la altura del tono, ¿vale? Al igual que la amplitud, cualidad física, se relacionaba con el volumen, cualidad perceptiva, aquí la frecuencia, cualidad física, se relaciona con el tono, cualidad perceptiva. A veces se le llama tono, y otras veces altura del tono. De tal forma que las frecuencias altas se relacionan con tonos altos o tonos agudos y las frecuencias bajas con tonos graves. ¿Vale? Esto en música, si alguno está familiarizado, cuando se habla de tono agudo, frecuencia alta, tono grave, frecuencia baja. ¿Bien? Vale, bien. Tonos complejos. Bien, los tonos complejos son los que vemos en el medio ambiente. Se pone como ejemplo que son los creados por instrumentos musicales porque al igual que los tonos puros los podemos crear en el laboratorio por medio de un programa, ¿vale? Informático, pues con los instrumentos musicales podemos crear estos tonos complejos. Los tonos complejos son como el conjunto de muchos tonos puros, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? Que al contrario que los tonos puros, sabéis que seguían un único patrón que era la onda sinusoidal, aquí en los tonos complejos se repiten muchas ondas sinusoidales, que además son diferentes, ¿vale? Y a esas muchas ondas sinusoidales con diferentes patrones se le denominan tonos periódicos. De hecho, los tonos complejos, si tuviésemos que poner un igual, es igual a tonos periódicos más su frecuencia fundamental. ¿Cuál es su frecuencia fundamental? Pues la forma en la que se repiten esos tonos periódicos, ¿vale? Creo que aquí tenemos una imagen que se va a ver bien, ¿vale? ¿Veis? Estos serían tonos complejos, ¿vale? Tenemos, tenemos los armónicos, que en sí son esos tonos periódicos, ¿vale? Se ponen todos sus armónicos, ¿veis? Uno que está a 200, a 400, a 500, todo esto son hercios, ¿vale? Todos sus armónicos y la que está como más arriba es su frecuencia fundamental, ¿vale? Frecuencia fundamental y tonos periódicos o los armónicos de un tono complejo, ¿vale? El espectro de frecuencia, pues es muy parecido al espectro visible, ¿no? que veíamos con las longitudes de onda. En el eje horizontal se pone la frecuencia de cada uno de esos armónicos dentro de un tono complejo, ¿vale? ¿Se entiende? Esto sobre todo no es tan útil para la percepción auditiva, sino si nos dedicásemos a realizar audiometrías o al mundo musical, ¿vale? Pero bueno, para que veáis la diferencia entre tono puro y tono complejo. Bien,
ahora vamos a hablar de las cualidades perceptivas, ¿vale? Las cualidades físicas y perceptivas también no solo son de los tonos puros, sino también de los tonos complejos. Pero claro, en un tono puro es como que es más fácil describir o asumir qué amplitud tiene, qué frecuencia tiene, qué volumen tiene o qué altura tonal, ¿vale? Por eso cuando se han estudiado las cualidades perceptivas y físicas de las ondas sonoras se han realizado sobre todo con tonos puros, ¿vale? Porque en los tonos complejos pues tendríamos que desglosar todos sus armónicos o todos sus armónicos en todas sus variedades, la frecuencia fundamental, que es cuánto se repite o cómo se repite, y es más complicado, ¿vale? Bien, cualidades perceptivas. El volumen es la cualidad perceptiva asociado a la amplitud, ¿de acuerdo? Al volumen a veces también se le llama nivel del estímulo auditivo, ¿vale? También se mide en decibelios, como la amplitud. No obstante, bueno, como ya hemos hablado, se ha de distinguir entre volumen y decibelios. Cuando hablamos de volumen, estoy hablando con la sensación perceptiva que a mí me dan esos decibelios. Cuando hablo de decibelios, estoy hablando de la amplitud real del tono, la amplitud física. ¿Me seguís? Porque a lo mejor son conceptos abstractos, pero están relacionados, ¿de acuerdo? Luego está la altura del tono, o el tono en sí, ¿vale? Es la capacidad que, como ya hemos visto, se asocia con la frecuencia y se suele decir que un tono es agudo o es grave. Muchos autores lo han definido como un atributo de la sensación auditiva en función del cual los sonidos pues, pueden ordenarse en una escala musical. Si nos dedicásemos a la música, en la escala musical, los sonidos no se agrupan según el volumen, sino que se agrupan según la altura tonal, ¿vale? La altura del tono. De hecho, un concepto que es interesante conocerlo es la altura tonal, que es ese incremento que tienen los instrumentos musicales, ¿vale? Ese incremento del tono. Sabéis que el piano, en un lado están los tonos graves y en otros los agudos, ¿vale? Pues porque están ordenados, cada una de las teclas está ordenada según la altura tonal. ¿Esto en qué se ha basado? Pues en la cualidad perceptiva de altura del tono. ¿De acuerdo? Porque aquí hay un ejemplo de lo que indicaba antes cuando algo no entra de cara al examen, ¿vale? Lo suelo poner abajo. Por ejemplo, los conceptos de color del tono, la octava, todo eso no entra porque no son contenidos relacionados con vuestros resultados de aprendizaje, ¿vale? Es material complementario. Bien, el rango de la audición. Ya hemos visto, a ver, si yo mencionase cualidades físicas de la onda sonora, ¿qué me diríais? Vale, ¿y las perceptivas? Muy bien, 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 genial. Vamos a seguir con la percepción del sonido. Ahora nos metemos en el rango de la audición. Así como, si recordáis, cuando hablamos de la percepción visual, había como un espacio que se llamaba luz visible, que de ahí procedían todos los rayos que el ser humano podía percibir visualmente, pues aquí también tenemos un rango, ¿vale? Y se llama rango de audición, ¿vale? En el caso de los seres humanos, el rango de la audición queda representado por la curva de audibilidad, que es esta verde, ¿vale? Todo lo que está fuera de esa curva de audibilidad, ¿vale? No se percibe o no se... sí que se entra en nuestro sistema, pero el cerebro como que no es consciente, ¿vale? ¿Qué dos características
definen este gráfico. Porque en una aparece la frecuencia y en la otra la amplitud, exacto, las físicas, ¿vale? Durante mucho tiempo se pensó que la percepción auditiva, ¿vale? Todo este rango de audición, la curva de audibilidad, se basaba solo en la amplitud, ¿vale? Pero bueno, ya en los últimos estudios, de hecho ya de varios años, se ha visto que la frecuencia juega un papel importante. Y aquí lo vamos a ver. Sin observar las curvas, ¿vale? Nos basamos en los puntos B y C, ¿vale? Podríamos decir que esos puntos están como muy lejos, ¿vale? Como si no tuviesen nada que ver. Pero si os dais cuenta, si atendiésemos solo a la amplitud, B y C deberían de oírse con el mismo volumen, ¿vale? Pero no es así. ¿Por qué no es así? Por la frecuencia, exacto, porque B está a una frecuencia de 100 hercios, ¿vale? Mientras que C está a una frecuencia de 1000 hercios. De hecho, si os dais cuenta, el habla conversacional, que es esa manchita que tenéis ahí, que es donde deberían de caer o donde deben de caer los estímulos para poder ser comprendidos por nuestro receptor, está mucho más cerca de C. Eso que nos dice que probablemente C se perciba antes o mejor que B, ¿vale? Al igual que en términos de frecuencia, como decimos aquí, esta curva de audibilidad señala que el rango de la audición se encuentra entre aproximadamente 20 y 20.000 hercios, ¿vale? Porque va un poquito más para allá, ¿vale? Empieza como aquí en los 20 y en los 20.000, ¿vale? Pero el habla conversacional se da sobre todo entre los 500 y los 5.000, ¿vale? Sí, no es que sea mayor sensibilidad, José, es que hay más posibilidad de que lo entendamos, mayor comprensión. ¿Vale? De ahí la mancha. Aunque la mancha empiece en 500, se ha demostrado que entre los 2000, es decir, un sonido de 60 decibelios, entre 40 y 60 decibelios y entre 2000 y 4000 hercios, es como, esas son las frecuencias o las ondas sonoras que mejor se comprendían desde el habla, ¿vale? Estamos hablando de habla conversacional. Bien, la curva de audibilidad es fundamental, ya que representa lo que hemos dicho, que el área de respuesta auditiva, es decir, mi receptor está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿vale? Limita, de hecho, aquellos tonos que podemos escuchar, ¿vale? Es decir, comprender que no oír, porque los otros sí que los estamos sí que nos está llegando, pero no los comprendemos tanto como esos tonos que están en esa manchita de habla conversacional, ¿vale? De hecho, en varios estudios se ha demostrado que intensidades por debajo de la curva de audibilidad no llegan a percibirse. Es decir, sí que entran en el sistema, pero no tienen una percepción consciente, no han superado esa curva, ¿vale? Por ejemplo, A no se percibiría de forma consciente, ¿vale? Y también se ha concluido, pues lo que ya hemos anticipado, que la intensidad de los tonos puros o como esa fuerza o ese potencial para ser comprendidos no depende solo de la amplitud, sino también de su frecuencia. Y aquí viene el ejemplo de B y C que he comentado, ¿vale? El tono B se encuentra justo por debajo de la curva de audibilidad, mientras que el C está bastante más justo por encima de la curva, y el C está bastante más por encima, además en una de las frecuencias
que está casi dentro de la manchita de habla conversacional, por eso el C es mucho más intenso en términos de comprensión que el B. ¿Me seguís? Genial. Bien, otra cualidad perceptiva. Teníamos dos cualidades físicas y tenemos tres perceptivas, ¿vale? El timbre. El timbre es la cualidad perceptiva que puede hacer distinguir dos tonos con la misma intensidad, es decir, con la misma amplitud y con la misma frecuencia, con el mismo tono y también con la misma duración, pero que hace que suenen diferentes, ¿vale? Gracias al timbre, pues podemos reconocer objetos, personas, etcétera, etcétera. De hecho, el timbre está muy relacionado con la prosodia. Sabéis que la prosodia es la entonación que tiene el habla humana, ¿vale? Pues, de hecho, os pasará que muchas veces reconocéis a una persona que a lo mejor llevabais tiempo sin ver solo por su voz, ¿vale? Porque cada voz de cada uno de nosotros tiene un timbre diferente. El timbre está relacionado con la estructura armónica de un tono, ¿vale? Es decir, no está tan relacionada con la amplitud como pasaba en el volumen o con la frecuencia como pasaba en el tono, sino con la estructura armónica del tono. Y no está asociada a una cualidad física tal cual, ¿vale? Bueno, eso se ve mucho en los instrumentos, como instrumentos que tocan un tono con igual intensidad, igual altura, igual duración, pues suenan diferentes, ¿vale? La guitarra, el fagot y el saxofón suenan diferentes gracias al timbre, es decir, por cómo están confeccionados, es decir, por la estructura en sí del instrumento, ¿vale? Eso hace que el tono suene con diferente timbre. Bien. Hemos hablado de las cualidades físicas, de las cualidades perceptivas y de la curva de audición. Ahora vamos a hablar del oído. ¿Ves bien? ¿Necesitáis descanso? Lo hacemos un poquito más tarde. Como hemos empezado también con teoría... Vale. Genial, genial. Vamos a empezar con el oído, que es así algo muy anatómico, y si queréis luego hacemos el descanso. Vale. Tareas. Hemos dicho que la función principal de la percepción auditiva era, ¿cuál era? ¿Lo recordáis? Señalizar, exacto, la alarma. Bien, pues para todo esto que hemos dado como unas pinceladas a lo que es la onda sonora y ahora vamos a ver qué pasa a nivel fisiológico desde que nos llega esa onda sonora hasta que la percibimos, ¿vale? Pues hay tres tareas. La primera tarea es que el estímulo sonoro debe de dirigirse, ¿vale? O llegar a los receptores. Después se ha de llevar a cabo el proceso de transducción, ¿vale? Y estas señales eléctricas deben de llegar a la corteza cerebral, ¿vale? Para procesar las cualidades perceptivas del sonido, es decir, su tono, su volumen, su tono o altura tonal y su timbre, y también su localización. La localización, algunos autores consideran que es una cualidad perceptiva y otros que no, ¿vale? Porque en sí hay quienes dicen que, bueno, que depende más, no depende tanto de una cualidad física, sino de la procedencia del sonido. Nosotros la localización la vamos a tomar como una cualidad, ¿vale? Perceptiva, porque nos ayuda en muchos momentos, la localización del sonido nos ayuda a fijar, ¿no? y a identificar ese sonido. Bien, para llevar a cabo estas tres tareas, pues tenemos tres partes. El oído se compone por tres partes.
Tenemos el oído externo, que en sí es a lo que comúnmente, como yo digo, en la vida cotidiana llamamos oído, ¿vale? Me duele el oído, tengo el oído, o bueno, a veces lo llamamos por la parte del cuerpo, que es la oreja, ¿vale? Si es que me duele la oreja o me duele el oído, pues me ha tocado el oído, ¿vale? Sobre todo en los niños, pues no, o bueno, y en la vida cotidiana no existe una diferenciación clara de oído externo, oído medio, oído interno, pero nosotros sí que la vamos a tener, ¿vale? El oído externo es la parte más evidente o visible de los oídos. Es muy importante porque es como la primera parte a la que llegan los sonidos y porque nos ayuda mucho, como ya veremos, a ubicar o localizar esa localización de los sonidos. Está compuesta eh, sobre todo por dos partes, este oído externo, por el pabellón auricular, ¿vale? Que es todo esto, lo que llamamos oído, y el canal auditivo, ¿vale? El canal auditivo es como un tubérculo, es una estructura tubular de 3 centímetros de larga aproximadamente, que protege, en los adultos, protege las delicadas estructuras del oído medio, que ahora veremos eh, cuáles son. De hecho, la función principal de este oído externo es la de proteger, ¿vale? Otra función principal otra segunda función principal de este oído externo es la de la resonancia, ¿vale? La resonancia ocurre en el canal auditivo y es cuando las ondas sonoras rebotan en un extremo cerrado del canal, ¿vale? Y interactúan las unas con las otras de tal forma que se potencia, ¿vale? Es como si las ondas sonoras que entran, gracias a esa resonancia, ganasen fuerza. Y estas ondas sonoras amplificadas son las que llegan al oído medio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Carolina, perdona, que no había leído tu pregunta. Sí, la audición, no, la percepción auditiva sería todo el proceso. La audición es en el momento, imagínate, de hecho hay patologías, no me voy a meter como en una cromatopsia, ¿vale? Pero hay patologías donde la persona no percibe el sonido, pero sí, es decir, con unos electrodos o con unas pruebas de exploración neurológica, dícese una resonancia magnética funcional, sabemos que el área auditiva primaria cerebral se ha activado ante ese sonido. Por tanto, sí que hay audición, pero no hay percepción auditiva. María José, Sí, gracias. sí, Esa era mi consulta porque estaba haciendo como el paralelo con la visión, para tener sí, claro dónde se dan los procesos. Gracias, muchas sí, gracias. de nada, gracias a ti. Aquí en percepción tenéis que separarlo todo. Una cosa es la percepción, ¿vale? De que yo soy consciente y además puedo identificar el objeto o el sonido. Y otra cosa es la audición, porque a veces, de hecho, existen como dos tipos de patologías. Yo aquí no he metido patologías perceptivas, ¿vale? Porque es que entonces ya la asignatura ya que sería incomible, ¿no? Pero están las patologías auditivas y las patologías de la percepción auditiva. Bien, igual que la ceguera es una patología visual a nivel fisiológico y luego está el síndrome de mi negligencia o de neglect, que también se llama, que el paciente no ve, nos dice que no ve un campo visual y, por ejemplo, se viste solo la mitad del cuerpo, ¿vale? Sí que lo ve, no hay un problema a nivel de sistema visual, hay un problema a nivel de percepción visual. ¿Y todo esto de qué depende? Depende de en qué zona de esa ruta esté el daño. Em,
Vale, porque generalmente son las frecuencias bajas, ¿vale? Es decir, los tonos bajos son los que más resonancia necesitan. ¿De acuerdo, Eva? Vale, Carolina. Yo es que, bueno, como lo he dicho alguna vez, por mi defecto un poco profesional de la neuro, a veces me voy mucho a la patología, ¿vale? Reconducirme un poco porque podría estar hablando de ello, Carolina, un montón de tiempo. Bien, ya estamos en el oído medio. El oído medio, todo está conectado, ¿vale? No son estructuras diferentes. El oído medio es la estructura o la cavidad que está entre el externo con el pabellón, ¿vale? Y el canal y el interno con la cóclea, como ahora veremos, ¿vale? Las ondas sonoras del aire las recoge a través de una membrana que se denomina membrana timpánica, ¿vale? A su vez, este oído externo tiene los huesecillos del oído, que también se llaman osículos, ¿vale? Que son súper importantes, que se llaman martillo, yunque y estribo, y tiene también otra ventana oval, ¿vale? Bueno, la membrana timpánica es lo que separa el oído externo del medio, ¿vale? Esa es la membrana timpánica. De ahí el sonido iría a los huesecillos u osículos del oído. Y de ahí, ¿vale?, a la ventana oval. La ventana oval es lo que separa al oído medio del oído interno. Me vais a decir que son muchos nombres, ¿vale? Pero bueno, esto a base de leer las diapositivas y de repasar un poco, seguro que se queda, ¿vale? Además de esos huesecillos del oído medio, el oído medio contiene los músculos del oído medio, que son esos músculos esqueléticos que se unen a los huesecillos del oído y protegen al oído, ¿vale? Son los músculos más pequeños del cuerpo, ¿vale? De hecho, bueno, se está viendo que muchos problemas auditivos vienen por problemas en esos huesecillos, y a veces los problemas en los huesecillos vienen por una debilidad en los músculos del oído medio que no han podido proteger a esos huesecillos del oído. De hecho, bueno, no sé si conocéis la patología del tinnitus o de los acúfenos, que es cuando una persona tiene un cierto ruido, como un siseo constante, ¿vale?, en el oído. Hay muchas hipótesis, todavía no hay un tratamiento claro, todavía de hecho no hay una teoría clara. ¿Sí, Paula? Bueno, el porcentaje es exponencial de pacientes que lo tienen. Pues se piensa que ese tinnitus viene porque el oído, bueno, el cerebro percibe sonidos que estos huesecillos es como si los huesecillos del oído hubiesen dejado de funcionar bien o de forma correcta y mandan una estimulación al cerebro que realmente no está. Y es una estimulación constante, ¿vale?, como un flujo. Y eso hace que nosotros, o bueno, que los pacientes estén constantemente percibiendo un sonido. Exacto, José, porque debilitamos esos músculos. ¿De acuerdo? Sí, además es muy curioso porque, por ejemplo, el incremento de estimulantes dificulta o empeora ese tinnitus, ¿vale? Y eso es porque activa mucho a los músculos, esos activan a los huesecillos y entonces se intensifica el tinnitus. Es una patología súper curiosa, la verdad. Bien, además de esta importancia de los músculos, de la implicación que tienen los huesecillos del oído en ciertas patologías como la que acabamos de comentar, tienen un efecto muy importante, ¿vale? Que es que actúan como palanca. Bueno, vamos a explicarlo. El fenómeno se denomina igualación de la impedancia, ¿vale? Vamos a explicarlo a ver si se entiende y si no, pues lo explicamos las veces que haga falta. El oído externo y el medio están compuestos de aire, pero el interno, que ahora veremos,
tiene un flujo que se llama fluido coclear, que es gracias al cual se establece todo el tema de la transducción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las ondas sonoras pasan de un ambiente de aire a un ambiente de líquido, cuando pasan del medio, ¿vale? Del oído medio al oído interno. Si pasasen de ahí directamente, ¿vale? Tan solo el 1% o menos de las vibraciones se transmitirían, ¿vale? Porque es imposible que esa onda sonora vibrase de tal forma que estimulase a los receptores del oído interno en un ambiente líquido, ¿vale? ¿Qué se debe de hacer? Pues esas ondas sonoras se deben como amplificar, ¿vale? Sí, Eva, exacto, porque se mueve mucho el líquido, sí. Bueno, y también por la propiocepción, que está, el sistema vestibular está muy relacionado también con el oído, de hecho está en el oído. Vale. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque los osículos ayudan a resolver este problema. ¿Cómo lo hacen? De dos maneras. En un primer paso, en una primera forma, concentran la vibración de la membrana timpánica, ¿vale? Hacia el estribo, que es uno de los huesecillos más pequeñitos, ¿vale? Entonces es como que mandan toda la vibración ahí. ¿Eso qué hace? Que aumenta la presión, pues por la presión de esa vibración, pues por un factor de aproximadamente 20. Es decir, la vibración ya es mucho mayor. Y luego giran los huesecillos de tal manera que hacen un poco el efecto este, ¿vale? Lo giran de tal forma que uno de ellos se coloca a modo de palanca, ¿vale? Imaginaros que bueno, esta es la membrana, este es el oído medio, ¿vale? Imaginaros que es como esto, pero sin bajar, como si esto estuviese planito, ¿vale? Pues lo que hacen los huesecillos es que ponen una palanca aquí y eso hace que empujan hacia el oído medio, perdón, hacia el oído interno esas vibraciones concentradas, ¿vale? Y esas vibraciones concentradas han ganado poder y pueden sobrevivir, ¿vale? En el ambiente líquido, ¿vale? Ese es el proceso de la igualación de impedancia. Sí, sí, José. Ahí es que cuando estamos arriba, los huesecillos es como que se vuelven menos funcionales, ¿vale? Y no pueden establecer esta igualación de la impedancia. De ahí hay que haya cosas que no oigamos, ¿no? O que se emboten los oídos, ¿vale? Entonces, gracias a que lo concentran todo en el estribo, ya que se ponen como de palanca y lo concentrado pasa al medio fluido, pues esto posibilita que sobrevivan las... Sí, sí, Carolina, totalmente. Bien, la igualación de impedancia puede salir en el examen como redacción, ¿vale? Sí, sí, es que existe un funcionamiento dentro de los parámetros normales, José. Bien, ya estamos en el oído interno. El oído interno, bueno, la estructura fundamental del oído interno es la cóclea, ¿vale? Que es así como un caracol. Está compuesta de líquido, el fluido coclear del que ya hemos hablado. Está compuesta por dos rampas denominadas rampa timpánica o rampa vestibular, también se llaman escalas, ¿vale? Y ambas están separadas por la partición coclear. Esta es la misma cóclea, pero desenrollada, ¿vale? ¿Veis? El estribo es el que conecta, el estribo con la ventana oval es el que conecta el oído medio con el oído interno. Bien, en esta división coclear, pues dentro de la cóclea está el órgano que tiene, que alberga a los receptores auditivos, que en este caso, ¿os acordáis cómo se llamaban los receptores visuales?
Fotorreceptores. El cis retinal es el pigmento visual, Fátima, que está dentro de los fotorreceptores, ¿vale? Aquí los fotorreceptores conobastón, ¿vale? Que están en la retina, aquí se llaman receptores auditivos o células ciliadas y están dentro del órgano de Corti, ¿de acuerdo? De tal forma que tenemos a la cóclea con dos escalas y dentro de la cóclea está un órgano que se llama órgano de Corti, ¿vale? Que tiene dos membranas, una membrana basilar que está en la base y una membrana tectorial que actúa de techo. Y entre esa membrana tectorial y la basilar están las células ciliadas, que son los receptores. ¿Qué hacen estos receptores? ¿Os acordáis del proceso? No de todo el proceso, pero dentro del proceso perceptivo, para que tenga lugar la percepción, como vimos en el tema 1, deben de darse sobre todo dos procesos. Empiezan por T, la transducción y la transmisión. Muy bien, ¿vale? Pues volvemos a la transducción, ¿vale? Las células ciliadas, bueno, ahora vamos a hablar primero de las células ciliadas, que son los receptores auditivos. Contienen una serie de pelitos que se llaman cilios, que sobresalen de la parte superior de la célula, ¿lo veis? ¿Vale? Esos pelitos o esos cilios son el sitio donde el sonido actúa para producir las señales eléctricas, ¿vale? Para que se dé la transducción. Hay dos tipos de células ciliadas, las internas y las externas. Existen bastante más externas que internas. En sí, las externas actúan más bien las veis aquí, están como en la periferia, ¿vale? Es que no se llama periferia, pero en la parte más externa del órgano de Corti y tienen una función más relacionada con el soporte o el apoyo. Y luego están las células ciliadas internas, que es donde tiene lugar la transducción y están justo en el interior del órgano de Corti. Bueno, esta es la pregunta que a veces es verdad que están las diapositivas, pero como no es que no las siga, que todo lo que digo está ahí, pero a veces es verdad que improviso. Bueno, ¿por qué es importante este proceso para la percepción auditiva? Pues por lo que hemos dicho, porque se transduce la vibración, ¿vale? La estimulación física en impulso eléctrico, ¿vale? O impulso nervioso. Al igual que en el proceso de transducción visual hablamos del cis retinal, de la proteína opsina, ¿os acordáis? Despolarización, hiperpolarización, pues aquí también hay una serie de procesos. Lo que primero tiene que dar es cuando la vibración sonora ha pasado oído externo, oído medio, oído interno, llega a los cilios. Los cilios, si los cilios se van hacia un lado, la célula se excita y por tanto se produce la transducción, ¿vale? Y si los cilios se van hacia otro lado, la célula se inhibe y por tanto no se produce la transducción, ¿vale? Imaginaros que la vibración hace que los cilios vayan hacia el lado de la excitación, ¿vale? Pues bueno, ese movimiento de los cilios lo que hace es que hace vibrar al órgano de Corti, ¿vale? Y sobre todo se mueve la membrana tectorial, que es el techo. ¿Os acordáis? Hemos dicho que hay una membrana basilar y una membrana tectorial. Las células ciliadas están ancladas a la memoria tectorial y sus cilios dan a la tectorial, ¿vale? He dicho antes, la tectorial y la basilar. Están ancladas en la basilar y los cilios chocan con la tectorial. Cuando llega un estímulo, vibran ambas membranas, tanto la basilar como la tectorial, y los cilios van hacia un lado o hacia otro. El movimiento de esos cilios pues da lugar a procesos de hiperpolarización, la célula se inhibe, o despolarización, la célula se excita y da un potencial de acción, ¿vale? ¿Se entiende? Vale.
aspectos a tener en cuenta con respecto a esto que acabamos de decir. En primer lugar, que los movimientos son complementarios, es decir, ante una misma vibración hay células ciliadas que se inhiben y células ciliadas que se excitan, ¿vale? Es como si debiese de existir un equilibrio. Entonces, van a existir tantas células ciliadas que giran a la derecha y se despolarizan, como células ciliadas que giran a la izquierda y se hiperpolarizan, ¿vale? Por otro lado, que se necesitan pocos movimientos de cilios para percibir el sonido, ¿vale? Y que la cantidad de cilios en las células ciliadas internas que deben doblarse para provocar esa señal eléctrica es muy pequeña. Es decir, con muy poquitas células ciliadas actuando percibimos el sonido y además esas células ciliadas con muy poquitos cilios percibimos el sonido, ¿vale? Esas tres premisas con respecto a la traducción auditiva. Bien, la ruta. Ya tenemos la conversión de señal de estímulo físico en impulso nervioso. Vamos a ver qué ruta sigue ese impulso nervioso para llegar a la corteza. Bien, las células, al igual que las ganglionares, se convertían en nervio óptico, ¿vale? Las células ciliadas se convierten en nervio auditivo, ¿vale? Específicamente, las fibras del nervio auditivo de la cóclea establecen sinapsis, ¿vale? Con diferentes estructuras, llegando como fin último, al igual que en la percepción visual teníamos la corteza visual, aquí en la corteza auditiva, ¿vale? ¿Cuál es la secuencia? Pues la secuencia es, esto al final no dejan de ser estructuras, pasa por núcleo coclear, que es un núcleo del tronco del encéfalo, núcleos de la oliva superior, también del tronco del encéfalo, colículo inferior del mesencéfalo y tálamo. Y del tálamo al área, ¿vale?, de recepción auditiva primaria. ¿De acuerdo? Esta área auditiva primaria está en el lóbulo temporal. ¿Os acordáis dónde está el área visual primaria? ¿En qué lóbulo? En el occipital. Muy bien. Pues aquí estamos en el temporal, ¿vale? Con respecto al papel de cada estructura subcortical, ¿vale? Bueno, toda estructura que no sea de lóbulo, de área cerebral, se le denominan estructuras subcorticales. Por ejemplo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, ¿vale? Toda estructura independiente que no sea corteza cerebral se llama estructura subcortical, ¿de acuerdo? Bueno, pues diversas investigaciones han concluido que dependiendo del tipo de información auditiva que se quiera procesar, existen ciertas estructuras subcorticales que se activan. Por ejemplo, cuando lo que queremos de esa información auditiva es procesar su localización, pues esa información debe de llegar al núcleo de la oliva superior. Cuando lo que nos interesan son las características individuales de los estímulos complejos, por ejemplo, sacar su volumen, ¿vale? Pues no debe de participar tanto el área auditiva primaria a nivel de corteza cerebral, sino otras estructuras subcorticales, como puede ser el tálamo o como puede ser el núcleo coclear. ¿De acuerdo? Bueno, estas son dos conclusiones a las que se ha llegado según investigaciones, las investigaciones en este campo. Bien, además se ha demostrado que existen otras áreas auditivas en la corteza. ¿Dependiendo de qué? Pues de si son áreas de recepción o áreas de comprensión, ¿vale? Con respecto a las áreas de recepción de la información, la más importante es de la que ya hemos hablado, el área de recepción auditiva primaria o área auditiva primaria, que está situada, ¿vale?, en el lóbulo temporal, justo aquí, en la zona donde se señala, ¿vale? No obstante, la investigación, generalmente con primates, describe el procesamiento cortical de esta información auditiva como un trayecto, ¿vale?, que va desde un área central, ¿vale?,
que incluye esa área auditiva primaria y algunas áreas cercanas. Es decir, es como que se ha establecido una teoría que nos dice que el área auditiva primaria no es un área única, sino que está compuesta por un núcleo, por áreas secundarias circundantes y áreas de asociación. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en el sistema visual no se ha dado, no se ha llegado a esta conclusión. ¿Vale? Creo que aquí hay un... Bien. Lo que se ha visto es que existe un procesamiento jerárquico y especializado, es decir, la información auditiva no es como se pensaba, que llegaba a la área auditiva primaria y ahí éramos conscientes, no, es lo que hemos hablado, dependiendo del tipo de información, pues irá al núcleo o área central, a las áreas secundarias o a las áreas de asociación, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, bueno, que al igual que en el sistema visual existía una vía del dónde y una vía del qué, en el procesamiento auditivo también hay una vía del dónde y una vía del qué, ¿vale? De hecho, se ha demostrado que existen áreas cerebrales implicadas en integrar la información visual con la información auditiva, que generalmente no percibimos la información auditiva sin la información visual o viceversa, a no ser que tengamos algún tipo de patología, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto que en las áreas marcadas en violeta, ¿vale? Tanto en zonas frontales como en zonas parietotemporales, existen áreas específicas donde se integra la información visual y la información auditiva. Entonces, el proceso es el siguiente. La información auditiva llega al área visual primaria, ya sea núcleo, a las áreas secundarias o a las áreas de asociación, y de ahí se va a áreas frontales o a esta área, que está cerca de la ínsula, ¿vale? Para integrarse con lo visual. Y con lo visual pasa lo mismo, llega a occipital y se va a las áreas de integración para integrarse con lo auditivo. ¿Me seguís? Bien. Bien, si en algún momento no me seguís, me paráis, ¿vale? Vale, sí, que se ha demostrado que al igual que al igual que en la percepción visual existía una vía del qué, sí, Eva, una vía del qué, ¿vale? Que sabéis que era la vía dorsal, donde pues toda esta zona, desde lo occipital a lo temporal, si recordáis la diapositiva de la semana pasada, se procesaba la identificación de los estímulos visuales y al igual que la vía del dónde, la localización de estímulos visuales estaba de occipital a parietal, pues si integramos bueno, os voy a adelantar que esta diapositiva yo creo que debía de ir antes, que en lo auditivo también hay una vía del qué y una vía del dónde, ¿vale? La vía del qué para para estímulos auditivos que van del temporal al frontal, ¿bien? Por debajo, ¿vale? Directamente, eso es para identificar sonidos auditivos. Y luego hay una vía del dónde para localizar estímulos auditivos que va del temporal también al frontal, pero pasando por parietal, ¿vale? Eso existe en lo auditivo y en lo visual igual. El dónde iba por encima, pero partiendo del occipital, y el qué iba por debajo, lo ventral, partiendo del occipital. Pues uniendo ambas vías, del qué y del dónde, también existe un qué y un dónde para la información visual y auditiva, integrada. ¿De acuerdo? Lo que pasa que en esta parte es lo violeta, ¿vale? Y no lo verde, donde se integra lo visual con lo auditivo, ¿vale? No percibimos solo el sonido, imaginaros, ahora mi cara. Estáis percibiendo mi voz y mi cara. Pues
vuestro cerebro, si os hiciésemos una resonancia funcional, ¿vale? El sonido de mi voz activaría vuestro temporal, vuestra área auditiva primaria, y mi cara, ¿vale? La visión de mi cara activaría vuestra área visual primaria, ¿vale? En el occipital. Pero la percepción conjunta e integrada de mi cara con mi voz no estaría ni en el occipital ni en el temporal. Estaría en estas dos zonas, habría una activación en estas dos zonas, en las áreas violetas. Exacto, José. Exacto. Sí, que es más difícil, ¿no? En lo diferido. ¿Se entiende ahora? Es decir, ya obviando el qué y el dónde, que bueno, ya sabéis que la vía del dónde es para localizar estímulos, ya sean visuales o auditivos, y la vía del qué para identificar los estímulos, ya sean visuales o auditivos. Aquí lo que se ha demostrado es que existen además zonas cerebrales que integran lo visual con lo auditivo. Eva, ¿ahora sí? Vale. Esto es lo que ya... Bien, mapas. Vamos con el tono y el cerebro. ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales que determinan el tono y dónde se ubica? Bien, ante todo deciros que en la cóclea existe un mapa denominado mapa tonotópico. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que los sonidos con ciertas frecuencias dan a parar o se procesan por células ciliadas de una zona de la cóclea, ¿vale? Es como que existen neuronas especializadas en ciertas frecuencias que además se conjugan o se agrupan y están en una zona de la cóclea, y otras células especializadas en alta frecuencia que están en otra zona de la cóclea. Específicamente, en la parte más ancha de la cóclea están las de baja frecuencia, ¿vale? Y en el ápice de la cóclea, en la parte más estrecha, están las neuronas especializadas en los sonidos de alta frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, una vez más, el ser humano o nuestra fisiología no es azarosa, ¿vale? No es aleatorio, no. Existen neuronas, llega un sonido con cierta frecuencia y existen neuronas específicas para responder a ese sonido, ¿de acuerdo? Pues además se ha demostrado que a nivel de corteza, ¿vale? A nivel cerebral, en el área visual primaria existen también neuronas especializadas en responder ante frecuencias bajas, por ejemplo estas, las de la izquierda, y que tienden a agruparse, y neuronas especializadas en responder mejor o que responden mejor a frecuencias altas y también tienden a agruparse, ¿vale? Simplemente que sepáis que ese mapa tonotópico no solo está a nivel de cóclea, sino que también está a nivel cerebral. Bien, ¿cómo relacionamos la respuesta fisiológica, ¿vale? Es decir, qué ocurre a nivel de cóclea, qué ocurre a nivel cerebral con la percepción auditiva? Pues en el estudio de Bendor y Wang, ¿vale? Se estudió esto, se estudió la relación entre la percepción auditiva y la respuesta neuronal. Se puso a una serie de monos, los monos tití, se les daban tonos puros y tonos complejos, ¿vale? Con igual frecuencia fundamental y se registraba la actividad de sus neuronas. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Pues que existían neuronas que se activaban, ¿vale? No solo ante los tonos puros o ante los tonos complejos, que eso sería como lo esperable, sino que también existen neuronas detectoras de la frecuencia fundamental de cada uno de los tonos. Por tanto, la conclusión, y bueno, todo esto se ha demostrado porque ya hace más de 15 años de eso, que existen neuronas especializadas en detectar ciertos tonos, ¿vale? Es decir, ya no solo es que las neuronas se agrupan y detectaban ciertas frecuencias, sino que se hizo real, ¿vale? Se hizo real. Luego,
A nivel de corteza auditiva, pues lo mismo que hemos dicho, en seres humanos. De hecho, son muy curiosos, si os gusta la música, existen muchísimos estudios, empezó con el pionero que hemos puesto aquí del 98, luego Schneider siguió, pero hay muchísimos estudios donde se hacen dos grupos de investigación. Un grupo de músicos activos, ¿vale? Músicos en activo, con un grupo control, es decir, un grupo de personas con las mismas características, pero la única diferencia es que no son músicos. El grupo control no es músico y se explora, se le explora su corteza auditiva, ¿vale? Pues se vio que al grupo de músicos activos con un mayor entrenamiento, ¿vale? Su corteza auditiva se extendió, se hizo más grande. Esto es, bueno, al final es un mecanismo, todo se explica por la plasticidad cerebral. Vosotros ya sabéis que al estudiar, al potenciar cualquier habilidad, no solo cognitiva, sino también motora, eso puede ejercer un cambio a nivel cerebral. Y esto esto es un ejemplo de ello, que la corteza auditiva de los músicos que entrenaban más a nivel musical fue más al cabo del tiempo, se extendió más, es decir, la corteza se hizo como más grande que en el grupo control o en el grupo de músicos que entrenaban menos horas. ¿Se entiende esto? Luego, en otro grupo que no hubo entrenamiento, en otra investigación, se descubrió que la actividad eléctrica producida en las áreas auditivas de los músicos profesionales es hasta 2 veces más intensa que la actividad producida en esa misma área con personas que no se dedican a la música, con el mismo estímulo auditivo. A lo mejor solo le ponían un tono puro, ¿vale? Pero ya su capacidad de respuesta es diferente. Al final, esta es la misma conclusión, ¿vale? Solo que encima en esta investigación el entrenamiento, ¿vale? Fueron muy pocos ensayos y se llegó a la misma conclusión, es decir, hubo un cambio en el patrón de activación de la neurona tras un entrenamiento auditivo y además tras muy pocos ensayos. Es decir, la plasticidad en el área auditiva es muy rápida, ¿vale? Y además el efecto se prolonga durante horas después del entrenamiento, incluso en personas aquí, bueno, eran neurones en este experimento, pero se ha hecho con personas que no era un entrenamiento musical, es decir, no eran profesionales de la música. 2 grupos control, personas que no son músicas, a unos durante unos meses se les entrena para que perciban ciertos estímulos auditivos y se concluye que las neuronas de esa persona en el área auditiva primaria responden más rápido y mejor que los de las personas que no se les ha estimulado. ¿Vale? ¿Se entiende esta plasticidad? Cómo nuestro cerebro se adapta al tono. Bien, y ahora, bueno, nos queda el último apartado, al final no he hecho descanso, pero ya nos queda muy poquito, ¿vale? Vamos a dar unas pinceladas sobre el apartado de localización de sonidos en la escena auditiva, ¿vale? Bueno, cuando percibimos la localización de un sonido, experimentamos lo que se denomina en percepción el espacio auditivo. Este se extiende alrededor de nuestra cabeza y en todas las direcciones, ¿vale? Y además lo percibimos en función de todos los sonidos que existen, ¿vale? Existen como 3 ejes, el azimut, ¿vale? Que es de izquierda a derecha, el de elevación, arriba abajo, y el de distancia, la profundidad. La combinación o la congregación de esos 3 ejes es a lo que denominamos espacio auditivo, ¿de acuerdo? La presión que genera un estímulo sonoro dado no aporta información sobre su ubicación, sino que es nuestro sistema auditivo el que debe de valerse de diferentes estrategias para saber dónde está ese sonido, de dónde viene ese sonido, ¿vale? ¿Os acordáis un poco de las estrategias o las claves que usaba nuestro sistema visual, nuestro sistema perceptivo visual
con las sombras y los bordes. Vale, pues el sistema auditivo es un poquito eso, ¿vale? Se basa en unas estrategias que se llaman claves de localización, que se crean por medio de las interacciones del sonido con la cabeza y con los oídos del oyente. Y sí, Carolina, todas las estrategias del sistema visual pues eran los bordes de reflectancia, ¿vale? Las estrategias que vimos. Aquí, en lugar de estrategias, se llaman claves binaurales, ¿vale? Binaurales porque se llevan a cabo, exacto, Eva. Aquí, pues, son igual, ¿vale? Os hago la analogía porque creo que os puede ayudar un poco a integrar la información. Aquí no se llaman estrategias, se llaman claves binaurales que provienen de los dos sonidos. Son claves basadas en la comparación de las señales acústicas que llegan al oído izquierdo y al oído derecho, ¿vale? Los sonidos, de hecho, como es obvio, los sonidos que están a un lado llegan a un oído antes que al otro y suelen ser más intensos en un oído que en otro, ¿vale? Y entonces lo que hace nuestro sistema perceptivo es, vale, me voy a basar en las claves binaurales y veremos de dónde proviene el sonido. Existen dos tipos de claves, las de tiempo y las de intensidad o nivel. ¿Escuchamos algo? Sí, sí, José, pues esa es una estrategia, ¿vale? Bueno, el sistema perceptivo pone como en marcha, activa la DIT, la DIT o la DIN, ¿vale? Y si todavía eso no es suficiente, entonces es cuando nos movemos, ¿vale? La DIT, es decir, la diferencia interaural de tiempo, es la estrategia que usa nuestro sistema perceptivo para decir, vale, ¿cuál es la diferencia en tiempo del estímulo que ha llegado al oído derecho y al oído izquierdo? Y veré si el estímulo sonoro está más cerca de mi derecha o de mi izquierda. Se basa en el tiempo, ¿vale? La DIT. La DIN se basa en la intensidad. Por ejemplo, bueno, os pongo el ejemplo, que a lo mejor así se entiende más. ¿Vale? Si nos llega un estímulo sonoro desde A, desde esta localización, probablemente tengamos que mover la cabeza porque llega al mismo tiempo al oído derecho que al oído izquierdo. Y entonces la información de localización es un poco confusa. En cambio, en B, sabremos que el oído proviene de la derecha, porque en tiempo va a llegar antes al oído derecho que al oído izquierdo. ¿Se entiende? Vale. La DIN se basa en la intensidad, ¿vale? Y esa intensidad se basa en la presión del sonido que llega a ambos oídos. En este caso es la cabeza la que genera como una barrera, ¿vale? Para esa presión. De hecho, se le denomina sombra acústica, ¿vale? A esa sombra, si el oído proviene de la izquierda, ¿vale? Las ondas, la presión, van viajando, van viajando, van viajando y llegan con mayor intensidad aquí que al oído derecho. ¿Por qué? Porque la cabeza establece una especie de sombra para la presión en ciertas, es como si no inhibe la presión sonora, sino que reduce su intensidad. Por tanto, un sonido que está cerca de nuestro oído izquierdo va a llegar con mayor intensidad al oído izquierdo que al derecho. Y la culpable o el motivo es esa sombra acústica. José, no tiene, es decir, vamos a escuchar igual de bien si estamos de frente que a un lado o a otro. Aquí estamos hablando de estrategias para localizar el sonido, saber de dónde viene el sonido. ¿Vale? No estamos hablando de calidad o de... Para esto entonces la curva de audibilidad. Tendríamos que ver los hercios, ¿vale? Y los decibelios. Aquí estamos hablando de localización.
Por tanto, nuestro sistema para localizar un sonido se basa en la diferencia interaural de tiempo, diferencia de los oídos en tiempo y en intensidad. Y esas son las dos estrategias en las que se basa nuestro sistema perceptivo auditivo. Ahora bien, si tuviésemos problemas para localizar un sonido, habría problemas en la vía del qué o del dónde. Para integrar un poco con lo anterior. En relación con esto, vale, quiero decir que en relación con esto, imaginaros que tenemos problemas para localizar un sonido, ¿vale? Pues, por ejemplo, con el sonido en A, ¿vale? ¿A qué estaría afectando? ¿A la vía del qué o a la vía del dónde? A la vía del dónde, ¿vale? Que va desde el área auditiva primaria, desde el temporal, hacia frontal, pasando por parietal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Que todo está integrado. Es decir, que no porque sea una confusión o una información a la que no tenemos acceso por un problema de oído, no va a afectar a nuestro cerebro. Es un poco lo que hemos visto en la cromatopsia, ¿vale? Que puede que la lesión venga por una afectación cerebral, pero va a afectar también a la localización y va a afectar probablemente incluso a toda la ruta de la percepción auditiva. Sí, exacto, Eva. El qué es para identificar los estímulos, ya sean auditivos o visuales, y el dónde para localizarlos. Eso, por ejemplo, para el trabajo de un neuropsicólogo es fundamental, porque muchas veces nos vienen pacientes con problemas en la identificación, ¿vale? Pero saben ubicarlos. Y viceversa, ¿vale? ¿Dudas? Hasta aquí he llegado hoy. ¿Dudas que tengáis? Vale, me alegra saber, José, que estáis bien. Vale, sí, poco a poco, poco a poco. Vale, sí, la sesión de la semana que viene es más cortita, ¿vale? He traído, de hecho, vamos a ver dos dinámicas de grupo, vamos a hacer búsquedas sobre dos patologías, creo que os van a gustar. Entonces, bueno, será un poquito más amena. Todo lo que viene ya es menos intenso en cuanto a contenido y creo que nos va a venir bien para que vayáis integrando, ¿vale? Yo siempre digo que en asignaturas como esta más vale poquito pero bien integrado que mucho y suelto, ¿vale? Sí, Carolina. Hola, disculpa María José, Sí. te quería pedir, si es que se podrá hacer como un paralelo entre el sistema auditivo y la visión para hacer como redondear las ideas. ¿Se podrá hacer eso en la próxima clase? ¿Como un paralelo entre los dos sistemas? Sí, vale. ¿Puede ser? A ver, son diferentes, pero sí que, vale, puedo traer como una tabla resumen. Claro, para afianzar los conocimientos más que todo. Vale. Uy, Sí, te lo genial. agradezco. Muy buena Gracias. iniciativa. Gracias, Carolina. Vale, pues lo traigo para la siguiente sesión, si os parece. Además, como vamos a tener más tiempo, luego a lo mejor no, y surgen dudas, porque a veces las dinámicas y todo eso. Sí, José. Sí, María José, te agradecemos por lo menos la parte expresa de que se mira un contenido bien posicionado y creo que nosotros como estudiantes asimilamos el doble, porque muchas veces cuando nos cargamos de mucho contenido lo que hacemos es que nos sometemos a un nivel de estrés
Se supone que si Sí, estamos estudiando psicología no es para estresarnos tanto. Entonces, vale, manejar la información de una manera condensada, vamos a llamarle así, nos permite a nosotros sí, asimilar más cada una de las experiencias que vivimos en esta sección. Y te agradecemos sí. que tenga esa armonía. Muy agradecido. Gracias, gracias, José. Bueno, no sabes lo que agradezco que lo comentes porque creo que lo he dicho ya alguna vez, es la primera edición que he eliminado temas y para mí es nuevo, ¿vale? Imaginaros que en las anteriores ediciones dábamos todo el manual más información extra de atención, porque en el manual se habla mucho de percepción, pero muy poquito de atención y la asignatura es una asignatura que abarca las dos capacidades cognitivas. Y bueno, ha sido, además la compañera que tengo es la primera vez que da la asignatura, entonces bueno, Okay. yo al principio la iba a dar sola, ya me lo había organizado, bueno, está siendo para mí también una experiencia, de hecho, en estas clases, esta asignatura, yo traía, mira, hoy hemos visto 50 diapositivas con todo lo de planificación y tal, pues mis diapositivas eran como unas 60 por clase, no hacíamos descansos y había mucha tensión es que no había ni tiempo para esto. Había mucha tensión entre el alumnado muy bien, siempre me han tratado muy bien y creo que quedaban a gusto, pero creo que iban súper estresados por la asignatura. Sí, es por esta razón cuando le expresaba que sí tenía libertad de cátedra, porque, bueno, en mi Sí, caso, en calidad de docente, tengo libertad de cátedra y eso nos favorece bastante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las necesidades de cada estudiante. Entonces, en sí, función a esas necesidades es la programación que se tiene. Y creo que no es cuestión de recibir mucho, sino sacar calidad, lograr la totalmente, José. calidad que necesitamos. La verdadera es que nosotros iniciamos la carrera cuando la terminamos. Sí, 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 Lamentablemente la carrera son todas las asignaturas y de cada una nos va quedando un poco, pero después que sí, terminamos es que iniciamos entonces el proceso de aprender. De totalmente, aprender. totalmente de Bueno, acuerdo. De hecho, la libertad de cátedra llegó el año pasado aquí a BIU. ok. Y bueno, yo casi hago una fiesta porque sobre todo con esta asignatura el manual es muy extenso, es muy complejo, como ha dicho Eva, soy la primera que os habla de neuronas, de potencial de acción. Entonces, es que aunque vengáis de una biología, ¿vale? No, son conceptos que se dan en psicobiología y todo esto muy nuevo. Entonces, yo soy consciente y quería cambiar la asignatura. Ya cuando me dieron el ok dije, nada, y además que hace nada la di porque terminé, yo creo que en enero terminé con la otra edición y ahora es que es una asignatura totalmente nueva. Claro, imaginarse en mi caso, yo soy del área de negocios. Ya Wow, ves. entro acá, psicología, es una Sí, bomba sí, de sí. tiempo, pero creo que es cuestión de asimilar. Y gracias de Sí. verdad por el trato. Gracias. Gracias, gracias por el feedback, porque se agradece un montón. Siempre en la tutoría colectiva final hablamos de la asignatura, ¿no? Y con esta asignatura siempre había muchas pegas de contenido. Sí, ¿qué tal? Que todo bien, pero el contenido. Y claro, al final, como docente, ¿no? Pues tú también quieres dar calidad y que los alumnos no vayan estresados. Y al final es que lo importante es que os vayáis con los conceptos claros. Así que nada, pues bueno, gracias a todos por estar aquí, a José por las palabras, a Eva por la duda inicial, que creo que nos ha venido a todos muy bien. Y cualquier cosa me decís, ya la semana que viene pasamos a tacto, cambiamos de sistema perceptivo. La siguiente unidad competencial vamos a ver tacto, dolor, temperatura, olfato y gusto. Ya terminamos con percepción. Presentaré también el tipo test que se hará visible el día tras que viene en la misma sesión. Y lo mismo, de hecho, también dejamos un hueco para hablar de ello. Y nada, chicos y chicas, cualquier cosa bueno, sabéis que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Igualmente, buen fin de...